A primeras horas de este miércoles se registró un desprendimiento de tierra en la final de la Sexta Avenida y Octava Calle de la colonia Las Calaveras, en el barrio El Gallito de la zona 3 capitalina, el cual afectó a una familia que quedó soterrada, mientras que otras viviendas están en riesgo. Tras lo ocurrido, los socorristas dieron a conocer que se evacuaron a más de 30 personas de los inmuebles afectados, mientras se iniciaron las labores de búsqueda de las 6 personas desaparecidas. Según indicó el coordinador del área de vulnerabilidades y emergencias de la Municipalidad de Guatemala, este hecho ocurrió debido a una serie de eventos sísmicos que han sido sensibles en la ciudad desde la semana pasada y se incrementaron durante el domingo y lunes pasado. Sin embargo, pasadas las 4 de la tarde, las labores de búsqueda fueron suspendidas debido a las condiciones climáticas y las grietas que se observaban en el sector, ya que existe riesgo de que se origine un nuevo deslizamiento. Por su parte, vecinos han iniciado a evacuar sus viviendas junto con sus pertenencias, las cuales han colocado en las calles para ponerlas a salvo. Por otra parte, el personal de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres dio su postura con relación a lo acontecido en el asentamiento Las Calaveras, ya que dio información sobre las posibles causas y acciones preliminares. La CONRED señaló que la tragedia del barrio El Gallito se suma a los incidentes asociados a las lluvias de la temporada por la saturación de los suelos. Podemos señalar entonces de que lo sucedido también se suma a las estadísticas de situaciones por lluvias. Efectivamente, recordemos que todavía estamos en temporada de lluvia y pues eso nos indica que los suelos todavía están muy saturados. Adicionalmente a eso estamos en una transición donde también los frentes fríos traen algunas precipitaciones. Para toda área de riesgo en la capital hay estudios, según señaló la CONRED. En estos se incluye el del asentamiento Las Calaveras del barrio El Gallito. Se puede constatar que ya se tiene confirmadas 5 viviendas que sufrieron daño severo y también 5 viviendas que aún continúan en riesgo. Recordemos también que todas las áreas donde están los asentamientos son zonas de riesgo, así como en el barrio El Gallito, que también pues ya se han hecho diversos estudios donde se ha pues localizado que existen diversas áreas en riesgo. El de momento pues todavía estamos realizando estudios específicos en este lugar por parte de la Dirección de Mitigación. Sin embargo, sí se han realizado estudios previos en áreas de asentamientos y hay diversos estudios en el barrio El Gallito. De momento, no hay albergues habilitados para la atención de las 30 personas afectadas porque se autoalbergaron con familiares o vecinos, pero sí se estableció que 5 viviendas ya no pueden ser habitadas. Además, que la búsqueda y localización de las 6 posibles víctimas continuará. Sabemos que hay al menos 10.000 puntos de riesgo en todo el país, no solo por el tema de inundaciones, derrumbes, deslizamientos, sino en este caso, Fernando, por el tema de sismos. En esta ocasión, al menos 6 personas resultaron heridas, 30 personas tuvieron que ser rescatadas. Hubo también apoyo por parte de los socorristas en la evacuación de estas personas, pero no hay un albergue específico. Sin embargo, ellos ya no pueden vivir en el lugar. Es un tema que afecta obviamente a miles de personas porque no está este ordenamiento territorial, el acceso a créditos, por ejemplo, para poder adquirir una vivienda es bastante complicado y hay muchas aristas a tomar en cuenta en este tipo de temas porque tampoco tenemos esa cultura de por ejemplo, evacuar un lugar cuando se nos dice. Bueno, lo primero es solidarizarnos con las familias que realmente están afectadas en Las Calaveras. Justamente en este asentamiento nos estamos dando cuenta con las imágenes que usted conoce a través de TN23 y a la medida, pues que la situación para estas familias realmente es muy complicada, muy compleja, y el hecho de que existan hoy, en este momento, personas desaparecidas, ese dolor, esa angustia, esa ansiedad que están viviendo las familias, realmente, pues vuelvo a recordar, nos solidarizamos con todos y todas ustedes. Definitivamente, esta es una nota de nunca acabar. Estamos, pues, lamentablemente en Guatemala con muchas áreas territoriales con un tema de desorden en cuanto a construcción de viviendas se refiere, ya que la Municipalidad de Guatemala, he de decirte, tiene un POT. El POT realmente que se ha establecido a través de la Municipalidad de la Ciudad de Guatemala es una reglamentación que necesariamente debe ser cumplida por todos y cada uno de nosotros. Pero al momento en que ese plan de ordenamiento territorial, precisamente eso significa POT, plan de ordenamiento territorial, no es respetado,
por una familia, por 2 familias que le siguen, ahora le siguen 3 más, entonces ya son 6 familias, siguen 3 más, son 8 familias, y cuando sientes de 1 a 2 casas que se estaban construyendo, pues ahora en esa área que tiene alta incidencia de peligrosidad, pues ya tienes 15, 20, 30 casas. Y el problema es que la municipalidad carece realmente de una forma coercitiva de llegar y poder hacer que esas personas pues se vayan de ese lugar. ¿Por qué? Porque obviamente pueden llegar un contingente de policías para hacer efectiva una orden de desalojo, pero les están esperando 500, 800 personas armados y con una actitud de ustedes no entran acá porque acá es ahora donde vivimos. Entonces, ese no respetar este plan de ordenamiento territorial, por supuesto que entendemos la necesidad de un lugar para establecer la vivienda, para establecer un espacio en donde puedan llamar ellos que allí está su hogar. El grande de los problemas y el inconveniente principal es que se construye en la mayoría de veces y en la mayoría de casos en áreas con alto potencial a desastres naturales. Y lo estamos viendo hoy. Una pequeña lluvia, vientos, la manera indiscriminada en cómo la tala de árboles, la deforestación, realmente ha sido hoy un modus vivendi para mucha gente, porque cortan el árbol, lo hacen leña, se lo llevan a su casa, utilizan esa leña, pero no hay planes de reforestación. No hay una manera que permita que esa tala de árboles, pues por lo menos de aquí a 25 o 30 años, vuelvan a nacer. Entonces, no hay árboles, la tierra no tiene esas raíces que consolidan lo macizo de la tierra, y al estar pues esa tierra toda floja, pues obviamente vemos lo que sucede con este tipo de derrumbes. Así que es complicado, Ligia, y el plan de ordenamiento territorial allí está. El problema es que no se cumple. Es una situación bastante compleja, Fernando, y lo habíamos hablado anteriormente. Muchas de las personas estudian, laboran en la ciudad, entonces muchas veces no tienen esa posibilidad de tener algún tipo de acceso a vivienda en ciudades dormitorio y deciden pues estar viviendo en ese tipo de asentamientos. Según los datos que han brindado las autoridades de Conred, son 150 asentamientos, al menos que hay solamente en la ciudad, y muchos de ellos sí tienen estos servicios básicos, claro, pero no es precisamente que ellos paguen un servicio, sino que ellos realizan ciertas conexiones irregulares, por así decirlo. Entonces es así como ellos están viviendo, pero también hay que mencionar que hay distintos aspectos que se pueden prevenir, como por ejemplo ese constante monitoreo que mantienen las autoridades de Conred cuando indican que hay que evacuar. Por ejemplo, ahora se están presentando lluvias, regularmente vemos deslizamientos por cuestiones de lluvias, pero esta vez fue por temas de sismo, entonces realmente no hay un indicador exacto, por así decirlo, cuándo puede ocurrir algún tipo de emergencia, y esto enluta a las familias guatemaltecas. Sí, y es que tú acabas de dar en un punto que es elemental. El ser humano hoy no tiene aún la capacidad para poder augurar el momento en que se va a generar un movimiento telúrico, un temblor, un terremoto. Entonces, si países industrializados en Asia, en Europa, aún tienen alarmas que son de 40, 50 segundos previo a un movimiento telúrico, que realmente no te alcanza para bajar de un edificio de 10 niveles o para salir de una casa que está en un asentamiento, como en este caso Las Calaveras. ¿Qué podemos pensar en países como el nuestro, donde no tenemos ninguna de esta tecnología? Entonces, de verdad, es muy complejo, Ligia. Vamos a seguir conociendo detalles al respecto, porque es importante recordar que según la ley marco del Sistema Nacional de Seguridad, el cuarto pilar de la seguridad en Guatemala se llama prevención de riesgo y desastres. El ordenamiento territorial provoca año con año que se den deslaves y muertes por construir asentamientos en lugares con suelos débiles o saturados. Estado y sociedad deben tener un plan de acción para todas aquellas personas que viven en asentamientos, laderas, barrancos y áreas vulnerables para que puedan reaccionar de forma adecuada. Es importante recordar también que en Guatemala es un país altamente sísmico, atravesado por 3 grandes fallas como la del Motagua, la de Cocos y la de Chixoapan.
soy Polo Chic. Debe existir preparación para afrontar eventuales riesgos y desastres naturales. Un eventual evento sísmico tarde o temprano volverá a suceder en nuestro país. Importante es el control también para que las construcciones sean hechas con material de calidad requerida para soportar sismos. Y ya hemos hablado de estos temas, Fernando, y otro aspecto que también hay que considerar y resaltar es el trabajo que han realizado los socorristas, porque aún están localizando a personas que prácticamente están soterradas, pero por el tema de las lluvias tuvieron que suspender las acciones. Muchos de los familiares y vecinos les solicitaban que siguieran con el trabajo, pero también hay ciertas normas, así como el plan de ordenamiento territorial que tú mencionabas, no se cumple, pero hay acciones también que realizan los socorristas que están normadas, entonces ellos tampoco se pueden poner en peligro. Entonces también hay que evaluar todo lo que conlleva el vivir, por ejemplo, en asentamientos. Mira, tenemos, por ejemplo, un INSIBUME que hace un trabajo técnico realmente muy respetable. Generan esa proyección, esos pronósticos de qué va a acontecer con el cambio climático, y entonces tú sabes que de aquí a 72 horas puede haber una variabilidad en el tema de lluvias, en el tema de baja temperatura, etcétera, y el INSIBUME cumple con esta función. Está en contacto permanente, es un enlace interinstitucional al 100% con Conred. Y Conred entonces, al evaluar la información que proviene de INSIBUME, bueno, pues entonces va y hace su trabajo en las áreas geográficas donde sabe que se ha trabajado, se han implementado planes de prevención. ¿Por qué? Porque son zonas de alto riesgo. Llegan, informan entonces a los COCODES, al COMUDE, al CODEDE, que definitivamente la zona peligra y que se tiene que evacuar. No digamos si puede darse algún tipo de erupción de uno de los tantos volcanes o, por supuesto, un movimiento telúrico. Al generarse este llamado por parte de Conred a que se evacúe, ¿cuál es la respuesta del guatemalteco? No, yo no me voy a ir de acá. Y entendemos por qué no se quieren ir. Dejan su casa sola. Entonces, cuando regresan ya no hay nada. Una televisión, un refrigerador, una estufa, un microondas que lograron comprar con su esfuerzo, con sus ahorros, en un santiamén desaparece. La gente entonces no está acostumbrada a hacerle caso a la autoridad cuando se hace el llamado para evacuar. ¿Es definitivamente un cambio de actitud que tenemos que tener? Por supuesto que sí, pero para eso, Ligia, he de decirte, van a pasar muchos años. Sí, en tanto las familias guatemaltecas siguen enlutándose y nosotros informando de estas noticias que son muy fuertes, pero le estaremos dando seguimiento a este caso. Es momento de hacer una pausa, pero cuando regresemos tendremos a nuestro invitado especial. Ya volvemos.